La noche estaba extrañamente tranquila con un manto de niebla arrastrándose sobre el solitario tramo de la carretera que atravesaba las afueras de la ciudad. Tina Adams agarró el volante con facilidad practicada, su mente aún procesaba los eventos de su primera semana como nueva jefa de policía, las responsabilidades, la presión y la hostilidad silenciosa que había enfrentado no eran nada nuevo, una mujer negra llegando a la cima en un sistema que había sido construido para mantener a la gente como ella abajo, era un desafío al que se había enfrentado toda su vida, pero esta noche, cuando las luces azules y rojas de la patrulla de policía parpadearon en su espejo retrovisor, no pudo evitar suspirar. No era la primera vez que la detenían sin motivo y en el fondo sabía que no sería la última. Señora, salga del vehículo. La voz ladró detrás de ella. Tina exhaló lentamente, ajustó su espejo retrovisor para ver a los dos oficiales caminando hacia su auto, sus manos descansaban sobre sus pistoleras, su lenguaje corporal gritaba sospecha y dominio. Este era el protocolo estándar para ellos cuando veían a una persona negra conduciendo un auto caro a altas horas de la noche. No tenían idea quién era ella, pero con una calma perfeccionada durante años de lidiar con prejuicios y discriminación. Tina metió la mano en su guantera sacando su licencia y registro. Ella sabía la rutina, y no tenía sentido empeorar la situación de lo que ya estaba. Mientras esperaba que los oficiales se acercaran, se preparó mentalmente para la inevitable confrontación. El oficial mayor, el hombre corpulento con la cabeza rapada y un bigote grueso, llegó a su ventana primero. Su placa decía Sargento Barker. Su compañero, un oficial más joven con ojos agudos casi nerviosos, se quedó unos pasos atrás claramente nervioso. Licencia y registro Barker, ordenó su voz carente de calidez. No hubo saludo, ninguna solicitud cortés, solo la dura demanda de alguien que había hecho un juicio rápido basándose únicamente en su apariencia. Tina entregó sus documentos sin decir una palabra. Sabía que hablar demasiado pronto podría escalar las cosas, y ahora mismo necesitaba mantener la compostura mientras Barker le arrebataba los papeles de la mano y se volvía hacia el crucero. Sorprendió a su compañero mirándola como si tratara de reconstruir por qué conducía un auto tan lindo. Tina dio una leve sonrisa sin humor antes de mirar hacia otro lado. Minutos pasó, y a través de su espejo lateral, Tina pudo ver a Barker hablando con su pareja mientras sostenía su identificación hacia la tenue luz dentro de su cruiser. Probablemente estaban revisando su información tratando de encontrar una razón, cualquier razón para justificar detenerla. Ella ya había pasado por esto antes. ¿Detienes a todos así?, finalmente gritó con su nivel de voz. ¿O soy solo la afortunada esta noche? Barker hizo una pausa y se giró hacia ella. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Qué se supone que significa eso?, espetó. T se reclinó en su asiento todavía mirando al frente. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Su palabra en el aire espesa con el peso de sus implicaciones. Tina no era ajena a este baile. Había pasado toda su vida navegando en un mundo donde el color de su piel dictaba cómo era tratada cuando era niña. Había visto a sus amigos ser acosados por la policía, y su padre, que había sido director de escuela, una vez fue arrestado afuera de su propia casa por parecer sospechoso. Esto no era nuevo, no estaba bien, pero era familiar. Cuando Barker se volvió hacia su pareja, la mente de Tina se desvió hacia el camino que la había traído aquí. Creciendo en el centro de la ciudad, vio de primera mano cómo el sistema estaba manipulado contra las personas que se parecían a ella, vio los arrestos injustos, el uso excesivo de la fuerza, la rabia constante de la sospecha que la seguía a ella y a su familia donde quiera que fueran. Por eso se unió a la fuerza policial en primer lugar, para cambiar las cosas desde adentro, pero no fue fácil. Ascender en las filas significó enfrentar el sexismo, el racismo y una institución obstinada y resistente a la reforma, pero había perseverado y ahora, como nueva jefa de policía, tenía el poder de promulgar un cambio real, o eso pensaba, pero conocimientos como estos le recordaban que un título no borraba siglos de prejuicios arraigados. No cambiaba el hecho de que a los ojos de estos dos oficiales ella era solo otra negra mujer al volante de un coche que creían que no debería conducir. Barker se acercó a su ventana de nuevo, pero esta vez su rostro tenía una expresión dura e irritada. Hombre, salga del vehículo, dijo su tono más enérgico que antes. Tina levantó una ceja pero permaneció tranquila. Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió lentamente la puerta saliendo al aire fresco de la noche. El compañero de marcador se movió inquieto pero mantuvo su mano cerca de su arma. La tensión entre ellos era palpable. ¿Hay un problema?, preguntó el oficial. Tina cruzando los brazos mientras se paraba frente a los dos hombres. Hemos tenido informes de actividad sospechosa en el área, respondió Barker, aunque todavía no haría contacto visual directo con ella. Su voz tenía el filo de alguien que estaba acostumbrado a dar órdenes y que la siguieran sin cuestionarlas. Los ojos de Tina parpadearon con diversión, aunque mantuvo su expresión neutral. ¿Actividad sospechosa? ¿Esa actividad sospechosa me involucra a mí o es solo un momento conveniente? Estamos siguiendo el protocolo. Barker chasqueó, su paciencia claramente agotándose. Ahora tenemos que registrar su vehículo. El oficial más joven dio un paso adelante ligeramente como si estuviera listo para ayudar con la búsqueda, pero Tea no iba a dejar que esto pasara sin cuestionarlo. No tienes una orden judicial, señaló. La boca de Barker se torció en una sonrisa burlona. El tipo de expresión que había visto demasiadas veces antes.
No necesitamos una orden judicial cuando hay sospecha de comportamiento criminal. ¿Y qué es exactamente de mí o de mi comportamiento que te resulta sospechoso? Presionó sosteniendo su mirada por un momento. Barker vaciló, pero luego dio un paso más cerca. Su voz se redujo a un susurro áspero. Manos en el capó, señora. Se está resistiendo a la orden L. Antes de que Tina pudiera responder, la mano de Barker se cerró alrededor de su muñeca y la empujó bruscamente contra el capó de su auto. El frío metal picó contra su piel y el sonido de las esposas haciendo clic en su lugar llenó el silencio de la noche. Tena apretó los dientes. La ira hervía justo debajo de la superficie. Sabía por qué estaba pasando esto. Sabía que no tenía nada que ver con ningún crimen o sospecha. Se trataba de control, de ponerla en su lugar, pero lo que no sabían era que acababan de cometer el mayor error de sus carreras. Estás cometiendo un gran error, dijo en voz baja, su voz firme incluso cuando la frustración brotaba dentro de ella, pero Barker no estaba escuchando a su compañero, sin embargo parecía nervioso mirando hacia la carretera como si estuviera esperando que algo o alguien apareciera. Momentos después, cabezas como atravesaron la niebla, y otro coche de policía se detuvo detrás de ellos. Cuando el nuevo oficial salió del coche, Tena notó que uno de ellos se congelaba al verla. El reconocimiento se reflejó en su rostro y su expresión se volvió de horror. La había visto antes, sabía exactamente quién era el jefe Adams. El oficial tartamudeó corriendo hacia ellos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Barker se volvió confundido. Parada de rutina, murmuró, pero el otro oficial no lo estaba aceptando. Su rostro se había puesto pálido. Sabía que esto estaba a punto de ponerse muy mal. El aire de la noche parecía espesarse a medida que la realidad de la situación se asentaba. Tena se quedó en silencio, sus muñecas todavía enrojecidas por las esposas apretadas, mientras el oficial recién llegado la miraba con incredulidad. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos con la comprensión naciente de lo que se estaba desarrollando. El jefe Adams, el oficial, repitió, su voz temblorosa ligeramente: esto es un error, sargento Barr. Todavía agarrando la identificación y los papeles de Tina en su puño, se volvió hacia el recién llegado con una sonrisa de suficiencia estampada en su rostro. Error, no hay error aquí, esta mujer estaba actuando sospechosamente, y solo seguimos el protocolo. El oficial, más joven, que se había mantenido en silencio hasta ahora, se movió incómodo sobre sus pies. Podía sentir el cambio de poder, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Sus ojos se movieron entre Tina Barker y el nuevo oficial, claramente incómodo con la tensión que había llenado el aire. Sargento Barker, el nuevo oficial interrumpió, su voz ahora más enérgica: tienes que quitar esas esposas inmediatamente. La sonrisa de Barker vaciló por primera vez. ¿De qué estás hablando? Ella es, dije ahora. La voz del oficial cortó la noche como un látigo afilado y autoritario. Ya no era un subordinado hablando con su superior, era un hombre desesperado por prevenir un error catastrófico. Barker lo miró fijamente por un momento, confundido y enojado. Antes de que su cerebro se diera cuenta de la gravedad de la situación, de mala gana, Barker buscó las llaves con la mano temblorosa mientras desbloqueaba las esposas. Tan pronto como se abrieron con un clic, Tina echó los brazos hacia atrás, masajeándoselas muñecas doloridas, pero manteniendo su expresión neutral. No necesitaba decir nada, su silencio decía mucho. El aire a su alrededor parecía zumbar con la tensión que se había acumulado en los últimos momentos. El nuevo oficial, el oficial Ramírez, respiró profundamente y dio un paso adelante, ofreciendo una mirada de disculpa hacia Tina. Jefe Adams, comenzó, su voz llena de arrepentimiento, lo siento mucho, esto no debería haber sucedido. El rostro de Barker se retorció en confusión cuando se volvió hacia Rars, su frustración hirviendo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué te disculpas con ella? Rars le lanzó una mirada de advertencia, una que hizo que la ira de Barker estallara nuevamente. Ramírez luego miró a Tina, que permaneció calmada pero indudablemente furiosa debajo de su exterior sereno. Esta es la jefa Tina Adams, ella es nuestra nueva oficial al mando. Las palabras aterrizaron como una bomba. El rostro de Barker se drenó de todo color cuando la realización finalmente lo ocultó. Su boca se abrió y se cerró. Aturdido silencio, la arrogancia que había llevado como una insignia momentos antes desapareciendo por completo. Su compañero, el oficial más joven, parecía igualmente horrorizado, como si acabara de ser atrapado en medio del mayor error de su carrera. ¿Yo eres el nuevo jefe? Barker tartamudeó, su voz apenas un susurro. Taana asintió cruzando los brazos sobre su pecho. Sí, sargento Barker, lo soy, y ahora mismo soy su jefe. El silencio cayó sobre el grupo mientras la mente de Barker corría. Él había detenido a su nuevo jefe, la había esposado sin causa, y la había asustado. El peso de lo que había hecho comenzó a caer sobre él como un maremoto. Su confianza engreída se derrumbó, reemplazada por puro pánico. Yo no sabía, murmuró Barker, sus ojos moviéndose entre Ramírez y Tina, como si buscaran para salir de este lío. La expresión de Tina permaneció fría, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. No, respondió de manera uniforme, usted no lo sabía, pero lo que es peor, sargento, es que no le importó. Vio a una mujer negra conduciendo un lindo auto en este vecindario.
Hizo sus suposiciones, no me trató como una persona, me trató como un criminal. Barker tragó saliva, su rostro era una máscara de desesperación. Solo estabas haciendo lo que Tina lo interrumpió, su voz subiendo ligeramente aunque todavía mesurada, siguiendo el protocolo, acosando a gente inocente, confiando en estereotipos obsoletos y sus propios prejuicios para determinar quién merece respeto y quién no. Barker estaba visiblemente sudando ahora, su confianza completamente destrozada. Jefe, por favor, yo no quise decir. Tina levantó una mano silenciándolo una vez más. No importa lo que quiso decir, sargento, lo que importa es lo que hizo usted. No me vio lo que quería ver, y es exactamente por eso que estoy aquí. Este distrito tiene un problema sistémico profundo, y gente como tú es la razón por la que nada cambia. El oficial Ramírez se hizo a un lado con su postura rígida mientras observaba cómo se desarrollaba The Exchange. Había sido lo suficientemente inteligente como para intervenir, pero sabía que las consecuencias de este incidente serían de largo alcance. La carrera de Barker pendía de un hilo y las palabras de Tina estaban cortando más profundamente que cualquier reprimenda que hubiera recibido. ¿Entiendes lo que has hecho?, preguntó Tana bajando la voz a un susurro peligroso. Barker asintió con la cabeza inclinada por la vergüenza. Sí, jefe, yo lo hago bien, respondió Tina entrecerrando los ojos, porque no estoy aquí solo para corregir sus errores, sargento. Estoy aquí para cambiar este departamento desde cero, y lo que pasó esta noche es exactamente el tipo de comportamiento que no será tolerado bajo mi liderazgo. Barker asintió de nuevo con la cabeza pálida y demacrada. Parecía un hombre que había sido atropellado por un tren de carga, incapaz de moverse, incapaz de pensar en algo que decir que salvara su carrera. Está suspendido con efecto inmediato, dijo Tina, sus palabras deliberadas y cortantes. Aire nocturno, con finalidad habrá una investigación interna completa sobre tu conducta, y hasta entonces no regresarás al servicio activo. El oficial más joven al lado de Barker parecía querer desaparecer en el suelo, pero la mirada de Tina se dirigió hacia él también. Eso te incluye a ti, oficial. Te quedaste quieto y dejaste que esto sucediera, no interviniste, no lo cuestionaste, y eso te hace igualmente culpable. Estás suspendido también. Ambos hombres se quedaron congelados, el peso de sus acciones presionándolos como si el mundo de repente se hubiera vuelto demasiado pesado. Rarez, que había logrado evitar la reprimenda directa, dio un pequeño nudo de respeto hacia Tina antes de girarse para guiar a Barker y su compañero de regreso a su cruiser. Mientras se alejaban, Tina podía sentir el cansancio de la noche asentándose. La adrenalina la había mantenido concentrada, pero ahora, con la confrontación terminada, la carga emocional estaba empezando a golpearla. No estaba enojada por lo que le había pasado, estaba enojada porque esta no era la primera vez, y sabía que no sería la última. No por ella, no por otras personas que se parecían a ella. Ser el jefe de policía, no protegerla del racismo, si acaso la convertía en un objetivo aún más grande, pero había luchado toda su vida por esta posición, por este poder, y no estaba dispuesta a dejar que gente como Barker destruyera lo que había trabajado tan duro para lograr. El sonido del motor del cruiser se desvaneció en la distancia y dejó a Tina parada sola en la carretera vacía. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su mente ya estaba calculando los próximos pasos. Habría consecuencias, y se aseguraría de que esta noche se convirtiera en el punto de inflexión para un distrito que había sido envenenado por los prejuicios durante mucho tiempo. Tina se giró para caminar de regreso a su auto. Notó una figura parada al borde de la carretera. Era raro, su postura vacilante pero respetuosa. Se acercó lentamente, sus ojos llenos de remordimiento y admiración. Jefe, comenzó suavemente, sé que esto no arregla nada, pero lamento lo que pasó esta noche. Las acciones de Barker no nos representan a todos. Tina le dirigió una mirada dura y mesurada. Aprecio eso, Ramírez, pero las palabras no cambiarán lo que pasó, las acciones sí. Ramírez asintió, su rostro sombrío. Tienes razón, me aseguraré de que todos lo sepan. Así ya no es como hacemos las cosas. La mirada de Tina se suavizó, aunque solo un poco. Bien, porque de ahora en adelante las cosas cambiarán y estaré observando de cerca. Con eso se dio la vuelta y volvió a subir a su auto. Sus manos todavía temblaban ligeramente por el encuentro. Mientras volvía a la carretera, la adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de determinación. Este era solo el comienzo, la verdadera batalla estaba por delante y Tina Adams estaba lista para enfrentarla. De frente. No era solo una mujer negra en una posición de poder, era una fuerza para el cambio, y se aseguraría de que nadie, ni siquiera los oficiales bajo su mando, olvidaran jamás que la mañana siguiente llegó con el peso de un ajuste de cuentas inevitable. Los eventos de la noche anterior todavía se aferraban a Tina Adams como una niebla, y la realidad de su nuevo papel nunca se había sentido más urgente. Estaba sentada detrás de su escritorio en la espaciosa oficina que una vez perteneció a una serie de hombres que habían hecho la vista gorda ante los problemas sistémicos que pudrían el precinto desde adentro. Ahora era su turno, y estaba decidida a ser diferente para arreglar lo que ellos no habían podido arreglar. Tina respiró profundamente y miró las fotos enmarcadas de los jefes anteriores que adornaban las paredes. Todos eran hombres blancos, estoicos y distantes, con el tipo de autoridad que se les había entregado sin esfuerzo.
Su legado estaba claro, este era su dominio y el sistema que habían mantenido fue diseñado para proteger su poder, no para servir a la justicia. Ahora estaba en su asiento, pero su visión para el departamento era drásticamente diferente. No estaba allí para mantener el status quo, estaba aquí para desmantelarlo. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Gritó con voz firme. El oficial Ramírez entró. Su expresión era seria pero respetuosa. Detrás de él, el cirujano Barker y su compañero lucían más pálidos que la noche anterior. La arrogancia habitual de Barker había sido reemplazada por una clara sensación de pavor. Su compañero, el oficial Jameson, estaba visiblemente conmocionado, incapaz de hacer contacto visual con nadie en la habitación. El jefe Adams Ramírez comenzó con cautela. El sargento Barker y el oficial Jameson están aquí como se solicitó. Tatina asintió con la cabeza y les hizo un gesto para que se sentaran. La tensión en la habitación era palpable cuando Barker y Jameson dudaron por un momento antes de tomar sus asientos frente a ella. Rami permaneció de pie junto a la puerta con los brazos cruzados observando el procedimiento en silencio. Tinina se inclinó hacia adelante con las manos apoyadas en la madera pulida del escritorio. No creo que necesite recordarte por qué estás aquí. Comenzó en voz baja pero ordenando. Lo que sucedió anoche no fue solo una violación de mis derechos, fue una violación de todo lo que este departamento debería defender. Pero la verdad es que no se trata solo de lo que me hiciste, se trata de un patrón de comportamiento que se ha permitido que continúe durante demasiado tiempo. Barker se movió incómodo en su asiento. La V del sostén que había mostrado durante la parada de tráfico había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de arrepentimiento y miedo. Miró a Jameson, pero su compañero más joven estaba mirando al suelo. Claramente abrumado por la gravedad de la situación, jefe Adams, solo quiero decir de nuevo cuánto lo siento. Barker tartamudeó, no sabía quién era. Si lo hubiera hecho parado ahí mismo. Tina interrumpió su mirada bruscamente. Esto no se trata de que no sepas quién soy, se trata de cómo tratas a las personas, cómo las ves. Si no hubiera sido el jefe de policía, ¿qué habría pasado? Hubieras registrado mi auto sin causa, me hubieras humillado, tal vez incluso hubieras intensificado las cosas aún más, y esta no habría sido la primera vez, ¿no? Barker abrió la boca para protestar, pero rápidamente la cerró de nuevo al darse cuenta de que no había defensa para sus acciones. Bajó la mirada a sus manos que estaban apretadas fuertemente en su regazo. Tina, continuó su voz desenrollándose, viste a una mujer negra conduciendo un lindo auto y asumiste que estaba haciendo algo mal. Esa suposición de que el prejuicio es peligroso lleva a que las personas sean detenidas injustamente, acosadas o peor, y como oficiales de la ley es su trabajo elevarse por encima de esos prejuicios, no ceder ante ellos. Jameson, que había permanecido en silencio durante todo, finalmente habló, su voz apenas audible. No se suponía que pasara así, yo solo no sabía qué hacer. Tina volvió su mirada hacia él, su expresión se suavizó un poco. Ese es el problema, oficial. Jameson no sabía qué hacer porque la cultura en este departamento le ha fallado. Ha sido entrenado para seguir órdenes sin cuestionar, incluso cuando esas órdenes son incorrectas. Eso se detiene ahora. Se reclinó en su silla estudiando a los dos hombres frente a ella. Barker parecía un hombre derrotado, su rostro drenado de cualquier confianza que alguna vez tuvo. Jameson era joven, inexperto, pero no más allá de salvar. Tina podía ver el miedo en sus ojos, pero también un destello de algo más, esperanza tal vez, o deseo de cambiar. Esto es lo que va a pasar, Tana, dijo su tono decisivo. Sargento Barker está suspendido indefinidamente. En espera del resultado de la investigación interna. En base a lo que he visto, dudo que vuelva a usar una placa. Su conducta anoche fue inaceptable y habrá consecuencias. Los hombros de Barker se desplomaron, el peso de sus palabras cayendo sobre él. Él había sabido esto, el momento se acercaba, pero escucharlo lo hizo real. Su carrera, los años que había pasado ascendiendo en las filas, se le estaban escapando de las manos, todo por una decisión tomada en el calor del momento, alimentada por la arrogancia y el sesgo. Tina dirigió su atención a Jameson. En cuanto a usted, oficial Jameson, está suspendido por 2 semanas. Durante ese tiempo, se someterá a una capacitación obligatoria sobre reducción de sesgos y vigilancia ética. Cuando regrese, espero que cumpla con sus deberes con integridad y respeto por cada persona que encuentre, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan. Entendido. Jameson asintió rápidamente. El alivio se apoderó de su rostro. Sí, jefe, lo entiendo. Gracias. Tana se puso de pie, señalando el final de la reunión. Bien, están despedidos. Barker y Jameson se pusieron de pie. Ambos hombres estaban claramente desconcertados por los eventos de las últimas 24 horas. Ramírez se hizo a un lado cuando salieron de la oficina. Su mirada se detuvo en ellos por un momento antes de volverse hacia Tina.
Jefe dijo en voz baja, sé que anoche fue duro, pero quiero que sepas que no todos somos como Barker, algunos de nosotros queremos ayudar a mejorar este departamento, queremos el cambio del que estás hablando. Tina lo miró por un momento entrecerrando los ojos, mientras sopesaba sus palabras. Había visto oficiales como Ramírez, antes bien intencionados pero a menudo cómplices del sistema por su silencio. No era suficiente querer el cambio, tenían que actuar en consecuencia, tenían que estar dispuestos a desafiar a sus colegas, sus superiores y los prejuicios arraigados que gobernaban la fuerza. Aprecio eso, oficial Ramírez. Tina respondió con voz mesurada, pero querer el cambio y ser parte de la solución son dos cosas diferentes. Necesito oficiales que estén dispuestos a ponerse de pie, incluso cuando sea incómodo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Ramírez dudó por una fracción de segundo antes de asentir. Sí, jefe, lo soy. Tina asintió levemente. Bien, porque se necesitará más que solo yo para arreglar este departamento. Necesito gente en la que pueda confiar, necesito gente que desafíe el sistema cuando esté mal. ¿Puedo contar contigo, Ramírez? Enderezó su postura, su expresión seria. Puedes contar conmigo. La jefa Tina lo vio irse, su mente ya corriendo con el trabajo que le esperaba. Los eventos de la noche anterior solo habían reforzado lo que ya sabía, que este departamento tenía desarraigado problemas y no iba a ser fácil solucionarlos, pero había llegado demasiado lejos, sacrificado demasiado para dar marcha atrás. Ahora se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana mirando las bulliciosas calles. Debajo de la ciudad era un mosaico de comunidades, cada una con sus propias luchas y triunfos, pero la única constante era el miedo y la desconfianza que muchas personas tenían por la policía. Esa desconfianza se había ganado a través de años de maltrato, y ahora era su trabajo cambiar eso. A medida que avanzaba el día, Tina se reunió con varios otros oficiales, cada uno con su propia perspectiva sobre lo que se necesitaba hacer. Algunos apoyaban ansiosos por ver evolucionar al departamento, otros eran más resistentes silenciosamente escépticos de su liderazgo y los cambios que pretendía implementar, pero Tana no se inmutó. Sabía que no todos estarían de acuerdo de inmediato. El cambio nunca era fácil, especialmente en un sistema que había operado con los mismos principios obsoletos durante tanto tiempo. Al final del día, Tina se encontró sentada sola en su oficina una vez más. El peso de sus nuevas responsabilidades la presionaba. El camino por delante estaba claro, pero también estaba lleno de obstáculos. Barker era solo el comienzo. Había otros oficiales como él, oficiales que se resistirían a sus esfuerzos, oficiales que intentarían socavar su autoridad, pero ella no tenía miedo. Por primera vez en su carrera, Tina Adams tenía el poder de hacer una verdadera diferencia. Iba a usar ese poder para desmantelar el sistema que la había retenido a ella y a tantos otros durante demasiado tiempo. Este era su distrito ahora y no iba a dejar que nadie lo olvidara. La atmósfera dentro del distrito era pesada. Tina Adams pudo sentirlo en el momento en que cruzó las puertas. A la mañana siguiente, los ojos la siguieron mientras avanzaba por el pasillo. Los susurros la seguían como ecos y la atención parecía zumbar en el aire. Su primera semana como nueva jefa de policía ya había enviado ondas a través del departamento, pero después de lo que había sucedido con el sargento Barker y el oficial James, esas ondas se habían convertido en olas. Algunos de los oficiales la respetaban. Ella sabía que era necesario un cambio real y que se debía haber hecho hacía mucho tiempo, pero otros, aquellos que se habían sentido cómodos en su complacencia y la veían como una forastera, una amenaza para las viejas costumbres, eran mucho menos acogedores. No lo decían directamente, pero sus acciones hablaban por sí solas, cuestionaban su autoridad, lanzaban miradas de reojo e hicieron pequeños comentarios aparentemente inocuos que socavaban su posición. Tana se había enfrentado a este tipo de resistencia antes. Ascender en las filas como mujer negra en la aplicación de la ley no había sido fácil en todo momento. Tuvo que demostrar su valía, a menudo trabajando el doble para recibir la mitad del reconocimiento de sus pares. Ahora, como su líder, sabía que los desafíos que la esperaban serían aún mayores, pero no tenía intención de dar marcha atrás. En todo caso, los acontecimientos de la noche anterior le habían robado la determinación mientras luchaba por sobrevivir. Llegó a su oficina, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era la oficial Sarah Thompson, una de las pocas oficiales femeninas en el distrito que había mostrado un apoyo inquebrantable a Tina desde el primer día. El jefe Adams. Sarah la saludó entrando y cerrando la puerta detrás de ella. Quería registrarme y ver cómo estás después de todo. Bueno, después de todo. Tina apreció la presencia de Sarah. Si bien había aliados en el distrito, eran pocos y distantes entre sí, y se sentía reconfortante tener a alguien de su lado. Estoy bien, respondió Tina, aunque el peso de la noche anterior todavía persistía en su voz. Fue una noche larga, pero es solo el comienzo. Sarah asintió con la cabeza, frunciendo el ceño con preocupación. He estado escuchando algunas cosas en la estación. Mucha gente está hablando de lo que sucedió con Barker. Hay reacciones encontradas. Tina se reclinó en su silla, cruzó los brazos. ¿Qué tipo de reacciones? Sarah dudó por un momento antes de hablar. Hay algunos que piensan que Barker recibió lo que se merecía, que sus acciones fueron inaceptables y que tienes derecho a presionar por el cambio,
Pero hay otros, principalmente los hombres mayores, que creo que reaccionaste de forma exagerada. Están diciendo que estás tratando de limpiar la casa demasiado rápido. Tina no estaba sorprendida. El cambio nunca fue fácil y sabía que presionar demasiado y demasiado rápido podría alborotar las cosas, pero también sabía que el cambio no era opcional, era una necesidad. El departamento había estado plagado durante mucho tiempo por problemas sistémicos, desde prejuicios raciales hasta abuso de poder, y ella estaba aquí para arreglarlo, les gustara o no. Esperaba resistencia. Tena dijo finalmente. Su voz era firme, pero eso no cambia lo que se debe hacer. Este departamento ha estado funcionando en piloto automático durante demasiado tiempo y ambos sabemos que ha estado yendo en la dirección equivocada. Si tengo que limpiar la casa, que así sea. La expresión de Sarah se suavizó y asintió. Solo quería avisarte. Algunos de los chicos están teniendo dificultades para adaptarse al hecho de que las cosas van a ser diferentes. Tassait se puso de pie y caminó hacia la ventana desde su oficina. Podía ver el estacionamiento donde los oficiales iban y venían. Algunos de ellos se balanceaban hacia su oficina con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Se adaptan. Tina dijo, su voz fría, o se irán, esas son sus opciones. Sarah sonrió levemente, aunque Tatina podía decir que todavía estaba preocupada. Te avisaré si escucho algo más y si necesitas algo, apoyo de respaldo, lo que sea, estoy aquí. Tina le dio un nudo de gratitud. Gracias, Sarah. Aprecio eso. Cuando Sarah salió de la oficina, Tina se sentó de nuevo, su mente ya daba vueltas con el día por delante, no había tiempo para pensar en la incomodidad de los demás, tenía trabajo que hacer más tarde. Esa tarde, Tina convocó una reunión obligatoria en todo el departamento, todos los oficiales, detectives y miembros del personal debían asistir y la anticipación de lo que vendría hizo que el aire se cargara de tensión. La sala de reuniones estaba abarrotada. El sonido de murmullos y conversaciones bajas llenaba el espacio mientras Tina se dirigía al frente de la sala. Se paró frente a ellos. Su presencia era imponente incluso frente a lo que sabía que era una audiencia dividida. Había rostros que reconoció, algunos solidarios, otros escépticos y algunos abiertamente desafiantes. Barker no estaba allí, por supuesto, ni tampoco Jameson. Ambos estaban suspendidos en espera de la investigación interna, pero los oficiales que habían trabajado de cerca con ellos se sentaron en la primera fila. Sus expresiones eran ilegibles. Tana se aclaró la garganta y la sala quedó en silencio. Buenas tardes, comenzó. Su voz era firme y autoritaria. He convocado esta reunión porque es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la posición de este departamento y hacia dónde va. La sala permaneció en silencio, pero Tina podía sentir que la tensión aumentaba. Continuó. Sus ojos escanearon a la multitud. Anoche ocurrió un incidente que involucró a dos de nuestros oficiales, el sargento Barker y el oficial Jameson. Muchos de ustedes ya han oído hablar de él. Cometieron una serie de errores que no solo violaron el protocolo, sino que también demostraron el tipo de comportamiento que no tiene lugar en este departamento. Una oleada de murmullos se extendió por la sala, pero Tina insistió. Déjenme ser clara, dijo. Su voz se volvió más intensa. Estoy aquí para hacer cambios. Estoy aquí para hacer que cada uno de ustedes rinda cuentas de acuerdo con los estándares que esta comunidad espera de nosotros. Los días de hacer la vista gorda ante la mala conducta, el sesgo y el abuso de poder han terminado. Algunos oficiales se movieron en sus asientos intercambiando miradas entre ellos. Tina sabía que algunos de ellos se sentían incómodos con sus palabras, pero no estaba allí para hacerlos sentir cómodos, estaba aquí para hacerlos mejores. Entiendo que el cambio es difícil. Continuó fijando la mirada en algunos de los oficiales más resistentes, pero el cambio es necesario. El mundo nos está mirando. Nuestra comunidad nos está mirando y es nuestra responsabilidad. Capacidad para servirles con integridad, respeto y justicia, lo que significa tratar a cada persona independientemente de su raza, género o estatus socioeconómico con la dignidad que merecen. Una mano levantada entre la multitud era el oficial Reynolds, un veterano del departamento y uno de los aliados más cercanos de Barker. Tina podía ver el desafío en sus ojos, el tipo de resistencia que venía de años de hacer las cosas de cierta manera y resentirse con cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Jefe Adams Reynolds, dijo su voz lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran con el debido respeto. Algunos de nosotros sentimos que estás cayendo demasiado duro demasiado rápido. Barker cometió un error, pero suspenderlo indefinidamente no es un poco extremo.
Taana lo miró a los ojos sin pestañear. Oficial Reynolds, las acciones de Barker no fueron solo un error, fueron el resultado de años de comportamiento descontrolado y actitudes que no tenían lugar en este departamento. Si crees que lo que pasó anoche fue aceptable, entonces eres parte del problema, y eso es exactamente lo que estoy aquí para abordar. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez la tensión era eléctrica. Taana podía ver el conflicto en los rostros de los oficiales en la sala. Algunos asentían con la cabeza, otros la miraban con hostilidad apenas velada. Puede que no te gusten mis métodos, Tina, dijo su voz alzándose, pero mi trabajo no es agradar, mi trabajo es arreglar lo que está roto, y si no puedes aceptar eso, entonces tal vez este no sea el lugar para ti. Reynolds parecía que quería responder, pero se mordió la lengua, claramente consciente de que desafiarla más solo cavaría su tumba más profunda. Tina volvió su atención al resto de la sala. Déjenme dejar una cosa muy clara, dijo con un tono duro e inflexible, no habrá tolerancia para la mala conducta o el abuso de poder en este departamento. Si no puedes defender esos valores, entonces no perteneces aquí. Punto. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Taana se mantuvo firme, de pie frente a la sala llena de oficiales, la mayoría de los cuales todavía estaban procesando lo que se acababa de decir. Esta es una nueva era para este departamento. Tina continuó, y depende de ti decidir si vas a ser parte de ella sin esperar una respuesta. Tina se alejó del podio señalando el final de la reunión mientras salía de la sala. El sonido de una conversación silenciosa estalló detrás de ella, pero no miró hacia atrás, no necesitaba hacerlo. Las líneas se habían trazado y ahora dependía del departamento elegir de qué lado estaban. A medida que avanzaba la noche, Tina se encontró de nuevo en su oficina. Los eventos del día todavía se reproducían en su mente. Sabía que algunos se resistirían, que algunos lo harían. Contraatacar aún más ahora que las líneas ya estaban trazadas. Pero también sabía que la cultura del distrito no podía cambiarse de la noche a la mañana, era una lucha larga que requeriría paciencia, persistencia y determinación inquebrantable. Estaba lista justo cuando estaba a punto de dar por terminada la noche. Su teléfono vibró en el escritorio. Miró la pantalla. Un mensaje de Rams: te respaldamos. Se acerca el cambio de jefe y estamos contigo. Tina sonrió por primera vez ese día. Una sensación de alivio silencioso la invadió. No estaba sola en esta lucha. Había oficiales que creían en ella y que querían el mismo cambio que ella, y juntos lo harían realidad, porque esto no se trataba solo de un incidente o un mal policía. Se trataba de desmantelar un sistema construido sobre el prejuicio y reconstruirlo con la justicia como núcleo, y Tina Adams no iba a detenerse hasta que esa visión se convirtiera en realidad. Los días posteriores a la reunión de todo el departamento de Tina Adams estaban llenos de una tensión silenciosa que impregnaba cada rincón del recinto. Aunque los oficiales habían vuelto a sus rutinas, la atmósfera había cambiado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Tina sabía que sus palabras habían sacudido los cimientos del departamento y estaba preparada para las consecuencias, pero para lo que no estaba preparada era para cuán profunda era la oposición. El recinto estaba dividido. De un lado estaban los oficiales que vieron la necesidad de un cambio, que entendieron que la reforma no se trataba solo de políticas, sino de transformar la misma cultura que había permitido que hombres como el sargento Barker prosperaran sin control. Estos oficiales eran más jóvenes, más abiertos a nuevas ideas y, lo más importante, respetaban a Tina no solo como su líder, sino como alguien que estaba decidida a arreglar lo que estaba roto. Del otro lado estaban los veteranos, los que habían pasado décadas en la aplicación de la ley y veían el trabajo como un campo de batalla donde la dureza era igual al respeto y el poder era una herramienta que se podía manejar sin cuestionamientos. Estos oficiales veían a Tina con sospecha. Era una forastera, una disruptora, alguien que amenazaba la forma en que las cosas siempre habían sido. Se había hecho a sus ojos. Las reformas que quería implementar eran innecesarias, incluso peligrosas. La delgada línea azul, como la llamaban, los había protegido durante años, y no estaban dispuestos a ver esa línea borrosa a medida que pasaban los días. Tina se encontró atrapada en una batalla invisible con esta facción del precinto. No había terminado. Nadie desafiaba abiertamente su autoridad frente a otros, pero la resistencia estaba allí, hirviendo justo debajo de la superficie. Podía sentirla en la forma en que ciertos oficiales evitaban su mirada cuando pasaba. En las conversaciones susurradas que morían tan pronto como entraba en una habitación, pero la señal más preocupante de resistencia provenía del oficial Reynolds. Tina notó por primera vez el creciente desafío de Reynolds durante una sesión informativa de rutina del departamento. Era una calurosa tarde de martes y el aire acondicionado en el precinto apenas mantenía el ritmo. Los oficiales se habían reunido para su informe diario. Las actualizaciones habituales sobre las asignaciones de patrulla, los informes de cualquier investigación en curso y un resumen de los puntos críticos del crimen en el área.
Tana había asumido la dirección de las reuniones informativas desde que se convirtió en jefa y, aunque la mayoría de los oficiales siguieron el protocolo, siempre podía sentir los ojos de Reynolds sobre ella, observándola, esperando cualquier oportunidad para socavarla. Ese día no fue diferente. Tana se paró al frente de la sala y se dirigió a los oficiales con su confianza habitual. Hemos tenido un aumento en las llamadas desde el Distrito Sur, dijo señalando un mapa en la pared detrás de ella. Ha habido varios informes de actividad sospechosa en el área, principalmente relacionadas con tráfico de drogas y vandalismo. Quiero que se incrementen las patrullas en esta zona, especialmente en las últimas horas. Necesitamos ser visibles y proactivos. Algunos oficiales asintieron con la cabeza, pero Tina podía ver a Reynolds en la parte de atrás, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era una máscara de escepticismo. Sabía lo que venía antes de que abriera la boca. El jefe Reynolds comenzó a hablar con un desafío casual. ¿No crees que hemos sido demasiado visibles últimamente? Quiero decir, hemos estado patrullando esa área durante semanas. Parece que nos estás pidiendo que cuidemos un vecindario que nunca va a cambiar. Los ojos de Tina se posaron en él, su mirada era fría y firme. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, oficial Reynolds? Se encogió de hombros, su tono deliberadamente indiferente. Solo digo que estamos perdiendo el tiempo, esa gente no nos quiere allí, y cada vez que llegamos solo empeora las cosas. Tal vez deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en otra parte. La sala quedó en silencio, todos los ojos en Tina mientras estaba de pie al frente de la sala. Podía sentir la tensión aumentando, el desafío sutil en las palabras de Reynolds. Esto no se trataba solo de rutas de patrulla, se trataba de que él cuestionara su juicio sobre él tratando de pintarla como fuera de contacto con las realidades del trabajo. Tina no se inmutó, se había enfrentado a hombres como Reynolds durante toda su carrera, hombres que pensaban que sabían más, que no podían soportar. La idea de que una mujer, y mucho menos una mujer negra, estuviera a cargo, oficial Reynolds, dijo con voz tranquila pero con un inconfundible edge, nuestro trabajo es servir y proteger cada parte de esta comunidad, eso significa aparecer incluso cuando es inconveniente, incluso cuando es difícil e incluso cuando las personas a las que servimos no nos dan la bienvenida de inmediato. Es nuestra responsabilidad generar confianza, no renunciar a vecindarios enteros porque pensamos que son una causa. Perdida la mandíbula de Reynolds se tensó pero no dijo nada. Tina podía ver el destello de frustración en sus ojos, la ira burbujeando justo debajo de la superficie. Ella no era ingenua, sabía que esta no era la vida la última vez que la desafió. ¿Hay otras preguntas o inquietudes?, preguntó Tina escaneando la habitación. Los otros oficiales permanecieron en silencio, algunos mirando sus pies, otros observando el intercambio con cauteloso interés. Estaba claro para todos que esto ya no era solo una sesión informativa de rutina. La lucha de poder entre Tina y Reynolds ahora estaba abierta y todos esperaban ver cómo se desarrollaría. Cuando nadie más habló, Tina desestimó la reunión y los oficiales salieron de la habitación. Reynolds se quedó atrás como solía hacer, como si probando ¿hasta dónde podía empujarla? ¿Algo más en tu mente?, preguntó la oficial. Tina, cruzando sus brazos sobre su pecho. Reynolds dudó por un momento antes de finalmente hablar. ¿De verdad crees que vas a cambiar este lugar, no? Tina levantó una ceja. Sé que lo haré. Él negó con la cabeza, una sonrisa cínica jugando en sus labios. Este departamento ha sido el canto por décadas. ¿Crees que algunos discursos y algunas políticas nuevas van a hacer la diferencia de la manera en que yo lo veo? ¿Te estás preparando para la decepción? Tina dio un paso adelante cerrando la distancia entre ellos. Su voz era tranquila pero cada palabra estaba mezclada con resolución. Puede que no creas en lo que estoy haciendo, Reynolds, pero ese es tu problema, no el mío. No vine aquí para obtener tu aprobación, vine aquí para hacer mi trabajo, y ya sea que estés a bordo o no las cosas van a cambiar. Reynolds le dijo la mirada por un largo momento antes de finalmente darse la vuelta y alejarse. Tina lo vio irse sabiendo que esto estaba lejos de terminar. Los hombres como Reynolds no se dan por vencidos fácilmente, pero ella tampoco. Más tarde esa noche, cuando Tina, sentada sola en su oficina, reflexionó sobre los eventos del día. Había anticipado una resistencia cuando tomó el puesto, pero lo que ahora se estaba volviendo claro era cuán profundamente arraigada estaba parte de la resistencia. No se trataba solo de políticas o procedimientos, se trataba de un choque fundamental de valores sobre la vieja guardia que se negaba a soltar su control sobre el poder y el control. Tina lo había visto antes en otros departamentos en los que había trabajado, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, lo que estaba en juego era más importante. No solo estaba luchando por su propia carrera, estaba luchando por el futuro del departamento y por las personas de la comunidad a las que les había fallado el sistema de asistencia que se suponía que debía protegerlas. Su teléfono vibró y la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de texto de Sarah Thompson. Sarah acaba de escuchar a algunos de los chicos hablando en un vestuario. Reynolds está reuniendo a algunos de los veteranos. Tenga cuidado, jefe, no están contentos. Tina suspiró frotándose las sienes.
Una cosa era lidiar con el desafío silencioso, pero si Reynolds estaba tratando activamente de socavar su liderazgo, tendría que abordarlo más temprano que tarde. No podía permitir que se abrieran. Rebelión en sus filas, pero ¿hasta dónde llegaría Reynolds? Simplemente hablaría a sus espaldas o tomaría medidas más drásticas, y cuántos otros lo apoyaban silenciosamente. T se puso de pie y caminó por la habitación pensando que no podía dejar que Reynolds ganara más tracción, pero también sabía que tomar medidas demasiado duras y demasiado rápido podría alienar a los oficiales que todavía estaban indecisos, los que podrían convencerse de apoyarla si veían un cambio real mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad debajo. Tina se dio cuenta de que no se trataba solo de ganar batallas, se trataba de ganar la guerra. La lucha por el control del departamento no era solo una lucha de poder entre ella y Reynolds, era una lucha por el alma del precinto. Tendría que ser inteligente, estratégica e implacable porque no se trataba solo de un oficial, se trataba de romper el ciclo de complacencia y prejuicio que había plagado al departamento durante años. Y Tina Adams estaba lista para lo que viniera después. La mañana siguiente Tina tomó una decisión: no iba a esperar a que Reynolds hiciera el siguiente movimiento, iba a enfrentar el creciente malestar de frente. Mientras caminaba hacia el precinto, podía sentir las miradas sobre ella, la tensión espesa en el aire, pero esta vez no solo estaba reaccionando, esta vez ella tenía el control, y todos estaban a punto de ver lo seria que era. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del precinto proyectando largas sombras en las paredes. Tina Adams estaba sentada en su oficina, el peso de las últimas semanas presionando fuertemente sobre sus hombros. Desde el día que asumió como jefa, había sabido que el camino por delante sería traicionero, lleno de oposición de aquellos que no estaban dispuestos a cambiar, pero ahora las líneas habían sido trazadas. La suspensión del sargento Barker había enviado ondas de choque a través del departamento, y el oficial Reynolds había surgido como la figura principal de una rebelión silenciosa. Tina había estado escuchando susurros de insatisfacción de ciertos rincones del precinto. Oficiales como Reynolds creían que era demasiado progresista, demasiado dura en la tradición y demasiado rápido para desafiar la forma en que siempre se habían hecho las cosas. La tensión que había comenzado con su contratación ahora estaba hirviendo en algo mucho más peligroso: desafío abierto. La grieta entre los que la apoyaban y los que no se hacía más grande con cada día que pasaba. Y la peor parte: algunos de los oficiales en la valla estaban empezando a inclinarse por Reynolds Camp, influenciados por su experiencia y el peso de sus años en el departamento. Mientras Tina se sentaba detrás de su escritorio revisando los últimos informes, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Sarah Thompson, la oficial que había sido uno de sus aliados más cercanos. En Quédate uno. Sarah: jefe, tenemos que hablar, las cosas están empeorando, encuéntrame en la sala de conferencias tan pronto como puedas. Tina frunció el ceño y se puso de pie, ya sintiendo un nudo en el estómago. No le gustaban las sorpresas, y el mensaje de Sarah tenía el tono distintivo de urgencia. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, pasó por un grupo de oficiales acurrucados en una conversación tranquila. Cuando la vieron acercarse, sus voces bajaron a susurros y rápidamente se dispersaron. No era la primera vez que Tina había visto que esto sucediera. La tensión en el aire era palpable y sabía que el departamento estaba cerca de un punto de quiebre. Cuando Tina entró en la sala de conferencias, Sarah la estaba esperando, luciendo más seria de lo habitual. Su expresión era tensa y había una energía nerviosa en ella que Tina no había visto antes. ¿Qué está pasando?, preguntó Tina cerrando la puerta detrás de ella. Sarah respiró profundamente y se cruzó de brazos como si se estuviera preparando para lo que estaba a punto de decir. Jefe, hay una reunión esta noche, es fuera de la oficina, pero varios de los veteranos van. Reynolds la está liderando. Los ojos de Tina se entrecerraron. ¿Una reunión? ¿Qué tipo de reunión? Sarah dudó. No es oficial, por supuesto, pero por lo que escuché, están planeando desarrollar una estrategia sobre cómo contraatacar su liderazgo. Reynolds ha estado agitando el avispero y ahora no es solo Whispers el que está organizando, están hablando de ir al sindicato, presentar quejas, y algunos incluso están considerando irse. Yo de Tina se tensó mientras procesaba lo que Sarah le estaba diciendo. Había anticipado resistencia, pero no como esta, no un esfuerzo organizado para socavar su autoridad. ¿De cuántos oficiales estamos hablando? Al menos una docena, tal vez más. Son la vieja guardia, los que han estado aquí durante años y no quieren que nada cambie. No están contentos con la forma en que manejas a Barker, y están usando eso como su grito de guerra. Taana negó con la cabeza, su ira hervía bajo la superficie. Así que creen que debería haber dejado pasar el comportamiento de Barker, que debería haber hecho la vista gorda ante su flagrante abuso de poder. Sarah suspiró. No se trata de Barker, en realidad no, se trata del hecho de que te ven como una amenaza, estás sacudiendo el status quo, y no están acostumbrados a rendir cuentas, tienen miedo, el jefe tiene miedo de que si tienes éxito, las viejas formas desaparecerán. Tina miró fijamente a la pared. Su mente acelerada, esto era peor de lo que había pensado. Reynolds no solo estaba descontento, estaba liderando una revuelta activa.
Y si lograba convencer a más oficiales para que se pusieran de su lado, todo el departamento podría desmoronarse. ¿Qué planean hacer esta noche? Tim preguntó en voz baja pero firme. Sara se encogió de hombros. No estoy segura exactamente, pero sé que ya no son solo palabras, van en serio sobre intentar derribarte. Creo que debes estar lista para cualquier cosa. Tina asintió aquí, su expresión se endureció. Gracias por avisarme, Sara, me encargaré de ello. Mientras Sara salía de la habitación, Tana se quedó sola por un momento mirando por la ventana la ciudad de abajo. Este era el momento para el que se había estado preparando desde que aceptó el trabajo. La batalla por el futuro del precinto ya no era teórica, estaba sucediendo y no tenía más opción que enfrentarlo de frente. Esa noche Tana estaba sentada en su oficina. La tenue luz de la lámpara de su escritorio proyectaba sombras en las paredes. El precinto estaba tranquilo ahora, la mayoría de los oficiales se habían ido a casa por la noche. Pero sabía que en algún lugar de la ciudad, Reynolds y sus aliados se estaban reuniendo planeando su próximo movimiento. Tana había considerado confrontar a Reynolds directamente, pero sabía que hacerlo podría ser contraproducente. Era inteligente y calculadora y tenía la lealtad de muchos de los oficiales más antiguos. Si intentaba callarlo públicamente, podría llevar a más oficiales a su lado. No, necesitaba un enfoque diferente, uno que mostrara al departamento que ella no era solo una líder, sino alguien que tenía sus mejores intereses en el corazón. Mientras estaba sentada allí, su teléfono vibró con otro mensaje de Sara. Sara, descubrí dónde es la reunión. Es en la casa de Reynolds. Tienes que ver qué están planeando. Tina miró el mensaje, su mente trabajaba rápidamente. No era su estilo ir de incógnito o espiar a sus propios oficiales, pero la situación se había intensificado más allá del protocolo normal. Si iba a detener esta insurrección, necesitaba saber a qué se enfrentaba. Más tarde esa noche, Tina se encontró estacionada a una cuadra de la modesta casa suburbana de Reynolds. Las luces estaban encendidas y algunos autos estaban estacionados afuera. Reconoció a algunos de ellos, oficiales que habían estado en el precinto durante décadas, oficiales que alguna vez habían infundido respeto, pero que ahora la veían como el enemigo. Tina no se acercó a la casa, en cambio, se sentó en su auto mirando desde la distancia. No necesitaba escuchar sus palabras para saber lo que estaban planeando. Los oficiales dentro estaban elaborando estrategias para descubrir cómo desmantelar su autoridad. Tal vez estaban discutiendo presentar quejas formales o ir al sindicato de policía. Tal vez estaban hablando de renunciar en más. Lo que fuera que ella sabía que mañana la pelea alcanzaría su punto máximo. Mientras estaba sentada allí, un padre la golpeó. Esto no se trataba solo de su liderazgo, ni siquiera se trataba de Barker. Se trataba de una cultura que se había permitido que se pudriera durante demasiado tiempo. La vieja guardia había estado tan cómoda en sus formas, tan acostumbrada a la falta de responsabilidad, que veían cualquier desafío a su poder como una amenaza a su propia existencia. Y ahora estaban luchando por sobrevivir. El agarre de Tina en el volante se apretó. Si querían pelear, ella les daría una, pero no sería en sus términos de turno. Ella enfrentaría esta rebelión de frente, no con la fuerza, sino con el poder de su visión de un departamento mejor y más justo. A la mañana siguiente, Tina convocó una reunión de emergencia a la que todos los oficiales del distrito debían asistir. Cuando ingresaron a la sala de reuniones, pudo ver la tensión en sus rostros, la inquietud en sus movimientos. Reynolds y su facción se sentaron juntos cerca de la parte de atrás, sus expresiones duras y desafiantes. Cuando la sala estaba llena, Tina se paró al frente. Su presencia imponente mientras enfrentaba al grupo no perdió el tiempo con cortesías. Sé lo que ha estado pasando, comenzó su voz firme pero fuerte. Sé que algunos de ustedes se sienten amenazados por los cambios que estoy haciendo. Sé que están enojados por lo que le pasó al sargento Barker, y sé que muchos de ustedes están cuestionando mi liderazgo. Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento, viendo cómo Reynolds se movía incómodo en su asiento. Sus aliados intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno de ellos habló. Tina continuó, pero déjame ser clara, no estoy aquí para proteger las viejas formas, estoy aquí para construir algo mejor, estoy aquí para liderar este departamento hacia el futuro, un futuro donde seamos responsables ante la comunidad a la que servimos, un futuro donde tratemos a cada persona con respeto y dignidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Si eso hace que algunos de ustedes se sientan incómodos, entiendo que el cambio es difícil, pero el cambio es necesario, y si no pueden ser parte de ese cambio, si no pueden defender los valores que esta comunidad espera de nosotros, entonces les sugiero que busquen otro departamento, porque no toleraré nada menos que lo mejor para mis oficiales. Reynolds parecía que estaba a punto de hablar, pero Tina lo interrumpió. Y para aquellos de ustedes que se han estado organizando a mis espaldas, que creen que pueden socavar mi autoridad, los veo, sé quiénes son y sé lo que han estado planeando, pero déjenme dejar una cosa muy clara, no ganarán. Este es mi departamento ahora, y no daré marcha atrás. La sala estaba en silencio. Tina podía sentir el peso de sus palabras presionando
A los oficiales obligándolos a enfrentar la realidad de la situación, ella no iba a ninguna parte y tenían que elegir adaptarse o irse después de lo que pareció una eternidad. El oficial Ramírez se levantó de su asiento cerca del frente. Había sido uno de sus partidarios silenciosos, pero ahora estaba dando un paso adelante. Estoy con usted, jefe. Dijo firmemente que este departamento necesita un cambio y estoy aquí para ayudar a que suceda. Uno por uno, otros oficiales se pusieron de pie señalando su apoyo. Algunos dudaban, otros tenían más confianza, pero la marea estaba cambiando. Incluso algunos de los oficiales que habían estado indecisos parecían estar reconsiderando sus posiciones. Reynolds permaneció sentado, su rostro tenso por la ira, pero Tina sabía que había perdido. La rebelión había sido aplastada no por la fuerza, sino por el poder de su liderazgo y su compromiso inquebrantable con un futuro mejor. Cuando la reunión terminó y los oficiales salieron, Tina sintió que una sensación de calma la invadía. La lucha no había terminado, habría más desafíos por delante, más batallas que enfrentar, pero ella había ganado esta y con cada paso adelante estaba un paso más cerca de transformar el departamento. De adentro hacia afuera, Tina Adams había tomado su posición y ahora todos sabían que ella no era solo su jefa, era su líder.